Lectura 19. Programa de estudio para la educación primaria, programa sintético de la fase 3, página de la 9 a la 11 y de la 73 a la 76. Introducción. Este programa de estudio forma parte de un proceso de diseño y desarrollo curricular continuo. Representa el primer nivel de concreción curricular en el que se presentan los elementos centrales para el trabajo docente y donde se perfila la posibilidad de que maestras y maestros en colectivo y en el ejercicio de su autonomía profesional determinen los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje con base en el análisis de las necesidades particulares de cada escuela y la contextualización que se lleve a cabo para la toma de decisiones. Es un documento flexible que constituye el punto de partida desde el cual cada colectivo docente toma decisiones para el diseño de los programas analíticos. Consiste en un planteamiento de contenidos nacionales para la educación básica, entendido lo nacional como espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. También se considera como un documento inacabado, en tanto cada uno de los contenidos que se presentan deberá someterse al proceso de contextualización por parte del colectivo docente. El programa sintético concreta para cada fase tanto los contenidos que se abordarán en cada campo formativo como los procesos de desarrollo de aprendizaje correspondientes, mismos que mantienen una relación directa con el perfil de egreso y los ejes articuladores, de manera que maestras y maestros que impartan el primer y segundo grados de primaria encuentren insumos y elementos para diseñar y poner en marcha actividades didácticas pertinentes y relevantes para niñas y niños. Asimismo, este programa se encuentra organizado de la siguiente manera. Los elementos curriculares del programa sintético, entre los cuales se encuentran los campos formativos, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. El panorama de los contenidos de la fase 3, en donde a partir de reconocer las características de niñas y niños durante esta etapa, se presentan los contenidos previstos para cada grado escolar. Los campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. En cada uno se presentan la descripción y las finalidades del campo para todas las fases de la educación básica, en relación con sus especificidades. Estas se abordan de manera puntual para cada fase y campo. El programa analítico, es decir, contextualización y codiseño, en el que se consideran elementos que permiten el análisis y la reflexión para orientar su diseño. Algunas reflexiones para la evaluación formativa que permitan replantear su relevancia en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Elementos curriculares de los programas sintéticos. El Plan de Estudios 2022 señala a la integración curricular como uno de los aspectos primordiales que han de impulsarse con la intención de alcanzar los rasgos del perfil de egreso e incorporar los ejes articuladores a lo largo del trayecto formativo de la educación básica. En ese sentido, la estructura de los programas sintéticos considera distintos elementos curriculares que permiten orientar la práctica de las maestras y los maestros para lograr una articulación y vinculación de los aprendizajes que han de desarrollar niñas, niños y adolescentes. A continuación se describen los principales elementos que conforman los programas sintéticos. Campos formativos. Trabajar un currículo con campos formativos implica el desplazamiento de una educación basada en asignaturas que propicie una fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de diversas disciplinas,
La integración de los conocimientos a través de los campos formativos debe entenderse como el proceso durante el cual la y el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes del periodo en cuestión, fase y grado correspondiente, y no la manifestación concreta al final del proceso. En otras palabras, integrar saberes es un proceso, no solo su manifestación en un producto final. Son organizadores que establecen objetos de aprendizaje a desarrollar en las distintas fases y niveles educativos. Tienen como propósito abordar temas o problemáticas desde una perspectiva complementaria entre entre las disciplinas o áreas de conocimiento que se incorporan en cada uno, impulsando con ello una menor fragmentación de los saberes. Los campos formativos promueven una mayor vinculación entre conocimientos, impulsando la comprensión de las situaciones y las posibles alternativas de las que se disponen para hacerles frente. Contenidos. Los contenidos de los programas de estudio son una disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo que cobran sentido más allá de su significado particular en la relación que se establecen entre ellos y los ejes articuladores, los cuales vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad mediante problematizaciones o temas generales de estudio. Los contenidos poseen distintos niveles de concreción, por lo que se incorporan y complejizan en cada fase dependiendo de las características de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, dando pauta a un abordaje en espiral. Pueden organizarse a partir de acontecimientos y temas de interés, así como de las situaciones de aprendizaje que se consideren pertinentes. Procesos de desarrollo de aprendizaje. Representan recorridos o rutas posibles que dan cuenta de las formas en las que niñas y niños y adolescentes se apropian de aprendizajes que les permiten comprender el mundo que les rodea e intervenir en distintas situaciones. Elementos curriculares de los programas sintéticos. Campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje. Esta organización impulsa una mayor autonomía profesional que fomenta el diseño de propuestas contextualizadas en las que se problematice la realidad y se atienda a las características, necesidades e intereses de niñas, niños y adolescentes. El programa analítico. El programa analítico es el segundo nivel de concreción del currículum. Es el resultado del ejercicio en el que las y los docentes, como colectivo escolar, contextualizan y sitúan los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes a partir de los programas sintéticos y la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales como contenidos necesarios, de acuerdo con las condiciones de la situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. El programa analítico no es un formato específico que se llene por cuestiones administrativas. Es un documento que se construye y reconstruye de manera permanente, que organiza de modo específico varias de las acciones que ya se realizan en la escuela, incorpora nuevas o reorienta varias de las acciones que ya se realizan en la escuela, incorpora nuevas o reorienta el sentido de otras para atender las finalidades que el plan de estudio señala. Surge del análisis, reflexión, selección y organización de los contenidos propuestos en los programas sintéticos, en distintos espacios y momentos, incluidos el Consejo Técnico Escolar y las academias para el caso de secundaria, además de los ámbitos de formación docente. Relación entre programas de estudio y codiseño.
La Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Artículo 113, fracción 2, Ley General de Educación. Programa de estudio, contenidos nacionales. Proceso de apropiación, articulación y contextualización. Contenidos nacionales contextualizados. Contenidos locales por escuela basados en el codiseño, en el contexto, codiseño. Programa analítico de la escuela, planeación didáctica del docente. Para orientar la construcción y reconstrucción del programa analítico, se sugiere tener presente la situación educativa de niñas, niños y adolescentes, es decir, lo que saben al inicio del ciclo escolar, con qué frecuencia asisten a la escuela, los recursos con los que cuentan o requieren, qué lengua hablan y las expectativas que tienen sobre la escuela, es decir, qué esperan y quieren aprender en la escuela. Las características del contexto, conocimientos y saberes de la comunidad que se pueden aprovechar como oportunidades de aprendizaje, así como las expectativas que tienen madres y padres de familia sobre la escuela. Las orientaciones metodológicas y didácticas a través de las cuales se abordarán las situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés sin llegar a desarrollar la planeación didáctica. Lo que se pretende enseñar y aprender considerando situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés que permitan la apropiación de los contenidos para su comprensión, las expectativas de niñas, niños y adolescentes, así como los saberes y las voces de la comunidad. Este ejercicio puede ser tan amplio o específico como el colectivo docente acuerde. La secuenciación de los contenidos, considerando que el programa sintético no se presenta en una secuenciación y orden definido. La temporalidad del programa analítico, la cual es anual, y el abordaje de los contenidos se define en función de la dosificación que las y los docentes consideren pertinente. Asimismo, el programa analítico se configura en 3 planos. El primero refiere a la lectura de la realidad de la escuela como punto de partida para la toma de decisiones. El segundo plano implica la, la toma de decisiones respecto de los contenidos que habrán de incorporarse al programa analítico. Por último, el tercer plano se refiere a la concreción del programa analítico. Cabe destacar que estos 3 planos forman parte del proceso del codiseño. Primer plano, lectura de la realidad. La lectura de la realidad, escuela, comunidad, región, país, que realiza el colectivo docente, implica el análisis del diagnóstico de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer sus distintas voces y expectativas. En ella se establecen relaciones entre las condiciones educativas de la escuela y los distintos retos que enfrenta, los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de las características, condiciones, necesidades, intereses y capacidades de niñas, niños y adolescentes y su inclusión en ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales más amplios, así como la infraestructura, los materiales de la escuela y las condiciones de la comunidad. Este proceso va más allá de una lectura inicial, que solo muestra ciertas características, tanto de la escuela como de quienes asisten a ella. Para abordar este primer plano se sugiere indagar y realizar las características y analizar las características personales, socioculturales y académicas de niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela, a través de los datos que se recaban al inicio del ciclo escolar, a manera de diagnóstico y evaluación inicial, así como sus expectativas acerca de la escuela. También habrá que identificar las fortalezas de las y los docentes. Analizar los contextos social, económico y cultural de la comunidad, así como las condiciones que afectan positiva o negativamente a la escuela en la consecución de sus propósitos y las posibilidades de intervención de esta. También es importante considerar el impacto de elementos del mundo, el país, la entidad federativa y la localidad en la vida escolar.
Segundo plano, contextualización. Este plano permite al colectivo escolar interpretar y resignificar los contenidos curriculares del programa sintético desde sus propios términos y referencias para promover un aprendizaje situacional. La contextualización implica la resignificación y apropiación del currículo nacional, entendido lo nacional como punto de partida y no como contenidos universales, acabados o aplicables a cualquier contexto, de tal forma que los contenidos adquieren un sentido y significado particular al responder a las necesidades, intereses, capacidades o condiciones determinadas que el colectivo docente considera importantes y posibles de trabajar con los diferentes grupos de niñas, niños y adolescentes. El proceso de contextualización se puede desarrollar de diferentes maneras. No existe un formato o manera única de llevarla a cabo. Para ello, los contenidos del programa sintético se pueden relacionar con las situaciones que viven niñas, niños y adolescentes cotidianamente, por ejemplo, a partir de contenidos afines de un campo formativo específico o de varios campos, un tema, concepto, situación o problema de interés escolar o local, relaciones socioafectivas, acontecimientos históricos, espacios geográficos, descubrimientos o inventos tanto locales como globales, por mencionar algunos. Es importante tener presente que para establecer esas relaciones, el colectivo docente necesita analizar la pertinencia y las posibilidades que tienen determinados contenidos, lo que significa que se observen de manera clara las interconexiones entre los distintos conocimientos y saberes. Asimismo, deberán identificar en el Plan de Estudio 2022 y los programas sintéticos las relaciones entre el perfil de egreso, los ejes articuladores, las finalidades de los campos formativos y las especificidades de cada fase, al igual que la organización y el alcance de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada campo formativo y las necesidades de actualización o preparación docente que requiere su tratamiento didáctico. Como resultado de este ejercicio de análisis, el colectivo docente deberá tomar decisiones en torno a los contenidos que formarán parte de su programa analítico, a saber, contenidos sin ajustes. Se incorporan al programa analítico tal como aparecen en el programa sintético. Contenidos contextualizados son aquellos que, manteniendo su esencia, requieren ser contextualizados de manera más pertinente a las condiciones particulares de las y los estudiantes y del contexto. Se pretende reconocer y retomar aquellos saberes y conocimientos locales y comunitarios, así como otras maneras de aproximarse a la comprensión de determinadas temáticas que no suelen ser consideradas dentro de una disciplina específica. Por ejemplo, el aprendizaje de la lengua de señas mexicana o bien la inclusión de variantes lingüísticas. Nuevos contenidos son aquellos que no están presentes en el programa sintético y que corresponden a contenidos locales o regionales que será necesario incorporar al programa analítico a partir del análisis que realizó el colectivo docente. De esta manera, los contenidos se organizan en función de las necesidades de la escuela, considerando que no todos tienen que contextualizarse ni articularse al mismo tiempo en una situación, tema o problema, y que más bien se pueden abordar en múltiples oportunidades, desde variadas dimensiones y momentos. Tercer plano, formulación del programa analítico. Una vez delimitados los contenidos que integrarán el programa analítico y dado que el programa sintético no establece una secuenciación para abordar los contenidos de cada fase, será el colectivo docente quien deberá organizar la secuenciación y la temporalidad para definir cómo se abordará a lo largo del ciclo escolar. Asimismo, enunciará de manera general algunas vinculaciones y metodologías, proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, secuencias didácticas, enseñanza globalizada, entre otras,
al tiempo que define de qué manera estarán presentes los ejes articuladores en el desarrollo del programa analítico. A su vez, el programa analítico de la escuela es un documento que debería tener una mayor integración curricular, que no sea solo la suma de los programas analíticos por grado o fase. Se construye por ciclo escolar de manera anual para cada grado e incorpora los 4 campos formativos. En el caso de secundaria, las profesoras y profesores que trabajan las asignaturas de un mismo campo determinarán los contenidos de cada grado. Es fundamental que el programa analítico sea revisado cada tanto en las sesiones de Consejo Técnico Escolar para hacer las orientaciones, adaptaciones, adecuaciones y ajustes que la realidad le devuelva a la estrategia de contextualización, ya que se trata de un instrumento dinámico que sirve de base para el trabajo docente, junto con el plan y los programas sintéticos.